acá con el profesor Elvis, que nos va a contar un poco sobre las efemérides del 16 de junio y 20 de junio. La primera pregunta habla más sobre Martín Güemes. Es una figura que empezó a tomar cierta, por lo menos para el público más no tan dedicado a la historia, empezó a tomar cierta relevancia en los últimos años, y quería preguntarle cómo usted considera la figura de Güemes de relevancia tanto en las guerras contra los realistas como en la independencia de los Estados Unidos. Muchas gracias por el espacio para las preguntas. Sí, efectivamente, Güemes fue una figura muy importante, pero del mismo momento en que terminó la independencia y empezaron las primeras crónicas y los primeros testimonios, lo que ocurre es que la figura de Güemes generalmente estaba circunscripta a la provincia de Salta. Salta y Jujuy, que en ese momento Estados Unidos, hasta el año 34, van a tener a Güemes como el primer gobernador formal de Salta, pero al mismo tiempo van a ver en Güemes al héroe que logró organizar militarmente el territorio para frenar los avances realistas, los numerosos avances realistas, con su guerra gaucha, logrando contener con distintas estrategias disuasivas los distintos avances que son claves efectivamente para que San Martín pueda consolidar la situación en Cuyo y avanzar hacia Chile. Se va a considerar a Güemes como un tapón, por así decirlo, que va a contener esos avances y va a ser una ayuda necesaria y estratégica para el proyecto San Martín. De hecho, todos los sucesores de Güemes en los gobiernos de Salta y después de Jujuy van a reconocerle ese espacio, al punto que muchos incluso estarán parientes o allegados políticos de Güemes. Lo que ocurre que muchos años después, cuando se empieza a conceptualizar historiográficamente el proceso, Mitre inicia su trabajo historiográfico con fuentes en la época, ya hay un debate donde Mitre plantea a Belgrano en primera instancia y a San Martín en segunda instancia como los referentes, primero de la revolución en el caso de Belgrano y luego de la gran independencia en el caso de San Martín, donde Vélez Arfield le discute a Mitre y le va a plantear la necesidad de que Güemes sea un tercer actor por su importancia en el interior y por su condición de ser justamente ese freno que va a permitir garantizar primero la consolidación de la frontera que Belgrano había luchado efectivamente en Tucumán y en Salta, y después la consolidación de la posibilidad de que San Martín haga el plan continental. Mitre y Vélez Arfield van a discutir al respecto. En un primer momento va a quedar impuesta la visión de Mitre, va a quedar todavía por unos años más la figura de Güemes más circunscripta a Salta, hasta que, como bien decís, en las últimas décadas se empezó a revalorizar la figura de Güemes y efectivamente ahora tenemos un feriado que así lo conmemora. Y que sin embargo, así todo, creo que todavía no tiene un conocimiento nacional completa su figura, quedando muchas veces solamente circunscripta a ese rol de las milicias gauchas, sin ver, por ejemplo, su participación en las invasiones inglesas, su filiación con el gobierno revolucionario del primer momento, incluyendo con diferencias políticas importantes que logró superar en función de avanzar en un proyecto común como la de independencia, a pesar de los enfrentamientos que le había tenido, por ejemplo, con estas figuras como Rondó. Va a impulsar la organización del espacio de una manera que logre efectivamente consolidarse la declaración de la independencia más allá de diferencias personales o regionales que había en esos años. Bueno, y ahora moviéndonos más hacia lo que sería el 20 de junio, que se sería una conmemoración a Manuel Belgrano, también es medio parecido, como que Manuel Belgrano es una figura mucho más conocida por lo que usted acaba de explicar, pero ¿cómo considera el rol de Belgrano por qué considera que el rol de Belgrano fue tan influyente en la independencia y en todo lo que vino previo? Y cómo considera también que ese legado sigue vigente hoy en día. Considera que eso sucede. Hay otra cuestión clave, efectivamente. Belgrano también queda muchas veces circunscripto a la bandera. Belgrano es mucho más que la bandera. La bandera es uno de los actos, que por cierto está en línea con una serie de acontecimientos que se venían tomando. Belgrano, ante todo, es un letrado del siglo XIX. ¿Qué significa ser un letrado en ese momento? Ser un intelectual, un hombre de amplio saber, un erudito que está al servicio del gobierno. Él, siendo abogado de carrera, en realidad estaba también con un gran manejo de conocimientos, entre ellos de economía, de historia, pero al mismo tiempo de práctica de gobierno. Y efectivamente esa condición, yo creo que es una condición que debe ser muy valorada, al punto tal que cuando estalla la revolución, efectivamente había poca presencia de militares profesionales, y por su propia erudición y por su propia capacidad se le va a pedir que él sea uno de los comandantes de esas primeras excursiones militares que se van a realizar.
Él tenía una experiencia militar, ya había sido parte del regimiento patricio, había sido el tercer comandante a cargo en la época de las invasiones inglesas. Pero justamente él es un abogado que aprendió sobre el momento. Él lo va a decir y sin demasiada vergüenza de que fue a la campaña de Paraguay mientras iba leyendo y estudiando libros de estrategia militar y de historia militar. Y después va a ser algo tan increíble como lo fue el éxodo jujeño, sin experiencia militar, leyendo esos mismos libros. Éxodo jujeño que va a permitir consolidar después las batallas y las victorias, por lo tanto, de Tucumán y de Salta, que como decía recién se empalma con el proyecto de Güemes, en la medida que son las batallas que consolidan la frontera con el Alto Perú. Eso es obra de Belgrano, al mismo tiempo de la creación justamente de esa simbología de la que recién veníamos diciendo. Pero al mismo tiempo es un Belgrano que no va a parar en ningún momento de estar vinculado con el proceso revolucionario, va a actuar como diplomático, por ejemplo, en Europa antes del regreso de Fernando VII, va a ser después parte de las voces que se van a escuchar en el Congreso de Tucumán, si bien él no es diputado del Congreso, va a ser invitado a hablar, a dar su opinión, va a tomar una parte muy importante, por ejemplo, en lo que es el proyecto de la monarquía incaica, y después va a volver a ser comandante del Ejército del Norte hasta los conflictos de 1820 que justamente ya generen la disolución del ejército después de la sublevación de Arequito. Quiero decir que es una figura que está permanentemente en el proceso y que ha pasado de ser un funcionario de alto cargo de la monarquía, porque no era un funcionario más, él era secretario del consulado, un cargo muy exclusivo, que él lo tenía justamente por haberse formado en España y por los vínculos que él tiene en España. Al mismo tiempo era el hijo de unos comerciantes más ricos de Buenos Aires, y a pesar de eso va a unirse al proceso revolucionario, va a ser uno de los impulsores de la independencia y va a morir, como es popularmente conocido, en 1820, totalmente sumergido en la pobreza, con un gran conjunto de enfermedades y encima en una situación dramática como justamente ese trágico día de los 3 gobernadores en Buenos Aires, el 20 justamente de junio de 1820, lo que está marcando quizás el momento más dramático de esos conflictos internos, de las guerras civiles, que están iniciándose para ese momento, y que hasta simbólicamente la muerte de Belgrano se produce en ese día, casi marcando el fin de un proceso, el de la independencia, y el inicio de una etapa muy conflictiva que son esas guerras civiles. Un Belgrano que va a ser siempre considerado en el siglo XIX, distintos espacios políticos e ideológicos lo van a ponderar. Mitre va a ser quien lo posicione como el padre a entender de él de la revolución. Él, su primer trabajo se lo dedica a Belgrano, después va a trabajar sobre San Martín, pero primero es una ponderación hacia Belgrano. Y un Belgrano que era igualmente visto en forma positiva también por el interior. ¿Sí? Recién en el siglo XX habrán algunas críticas hacia algunas filiaciones más afrancesadas que tendría la figura de Belgrano, sin embargo, hoy todavía lo seguimos considerando no solamente como un padre del proceso revolucionario, sino como un intelectual, un hombre que realmente le puso todo su cuerpo, todos sus recursos a una causa, y acá quizás podemos hacer un paralelismo, donde tanto Güemes como Belgrano dejaron realmente todo. Ambos venían de una posición económica muy favorable, muy acomodada, y dejaron sus recursos personales, su riqueza y finalmente su propia vida en función de una causa cuya concreción no llegaron a ver, porque si bien vieron la independencia, no llegaron a ver ese Estado organizado que nacía de ese proceso que ellos estaban dirigiendo. ¿Y cómo considera que ese legado que dejaron se usó para la construcción de la nación y de la identidad argentina durante la historia? Y cómo quizás hoy la escena política argentina y la política argentina de hoy podría tomar, qué podría tomar de ese legado, o qué podrían decirles ellos a la Argentina de hoy para seguir. Al margen de todo cambio de contexto y evolución natural de ideas y posiciones políticas que responden a contextos diferentes, hay una serie de valores que son muy rescatables, tanto de Belgrano como de Güemes, y que creo que hoy interpelan a cualquier argentino que lo haga. Por una parte, nos encontramos con esta vocación de entregar todo, y cuando digo todo, es realmente todo, son sus bienes materiales y es también su propia vida, en favor de un bien común, de lo que entiende que es el bien común por una causa nacional. Es también la capacidad de formarse, de prepararse para estar a la altura de las decisiones que sean necesarias de tomar, caso esencialmente de Belgrano, pero Güemes también, y al mismo tiempo esa fuerza que creo que hoy nos interpela también, fuerza necesaria para efectivamente tomar decisiones que aunque no sean fáciles, estoy pensando en el éxodo jujeño, por ejemplo,
terminan siendo decisiones que luego la historia ponderará y valorará viendo el largo plazo y viendo las consecuencias efectivas que eso habrá de tener. A pesar de que en el momento no fue fácil tomar ese tipo de decisiones, creo que el largo plazo sí lo va a marcar. Creo que esa visión del largo plazo en las últimas décadas no está tan presente en la historia argentina. Y esta persona que estamos hablando, con sus defectos, tenía una visión de largo plazo y por eso efectivamente hoy se estamos recordando.